Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días para todos, espero que se encuentre muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión informativa sobre el reto número 4. Este reto número 4 es, pues ya estamos en la fase, digamos que finalizando este primer ciclo. Nos falta este y otro adicional número 5. Entonces, con respecto a este reto semanal, será sobre matrices. Tiene un valor del 20% y actualmente saben que todos los retos que hemos lanzado, el 1, el 2, 3, 4, están disponibles en plataforma en caso de que alguien quiera realizarlo por estos días, lo puede hacer. Entonces ha sido el desarrollo, el primero fue de variables y condicionales, el segundo fue de ciclos, tercero de funciones y vectores, este 4 de matrices y hay un quinto de datos de archivo. Los últimos 3 tienen un valor del 20%. Entonces, para informarles que ya está disponible el reto número 4, ese tiene un porcentaje del 20% del ciclo 4. Muchos estudiantes, al realizar este reto número 4, ya casi que tienen el 60% aprobado para poder pasar al próximo ciclo. De hecho, se está motivando a muchos de los estudiantes, muchos de los grupos, para que los grupos que más hayan realizado, donde más número de personas realicen el reto número 4 hasta una fecha determinada, puedan participar en unos sorteos de, digamos, unos incentivos. Estamos incentivando que los estudiantes presenten lo más pronto posible los retos, en este caso el reto número 4, para nosotros poder empezar a mirar entonces cuáles son esos estudiantes que ya están superando el 60% aprobado que tienen que tener para pasar al ciclo 2. Entonces, atentos a las comunicaciones, creo que ya les han enviado alguna información con respecto a los incentivos que se van dando a los diferentes grupos, o lo mencionan como si fueran cada un grupo, como cada una misión, que fueran el que vaya como liderando, se le va a dar entonces en este caso esos incentivos específicos para que lo tengan por favor en cuenta y se motiven bastante dentro de su grupo a participar. La fecha límite es el lunes 14 de junio a las 23:59 para presentar el reto número 4. Esta fecha, digamos que es la fecha que estamos comunicando, aunque a ustedes en el calendario les aparece el 17, que ya a ustedes a todos les aparece que el 17 en plataforma. De igual forma, estamos motivando a que se realice el 14 de junio, que el 14 de junio sea la fecha para que ustedes ya estén listos con eso y que nosotros podamos empezar a hacer análisis de toda la información y los resultados por parte de los estudiantes en los grupos. El número de intentos es 15. Empezamos con 3, nos dijeron que eran muy pocos, lo habilitamos a 5, vemos que con 5 también los estaban agotando, lo habilitamos a 10, ya vamos en 15, pero la reflexión acá y la invitación es siempre a que analicen bien en qué se están equivocando. Si no les dio el resultado esperado, entonces, ¿qué tengo que corregir? No simplemente lanzar los intentos ahí sin verificar, ni hacer como una reflexión de en qué me estoy equivocando para que de esa forma podamos enviar el reto de la forma correcta. Entonces el número de intentos es 15 para quienes de pronto requieren esa gran cantidad de intentos. Ya les recuerdo que el feedback está habilitado en Codegrid. Ustedes pueden ver el feedback, pueden ver de qué forma se están equivocando o qué retroalimentación les arroja el software Codegrid para que lo tengan en cuenta y lo puedan revisar y verificar. Esa es una información muy importante. Es importante que lean cada una de las indicaciones dadas en el enunciado del reto. Hay diferentes indicaciones que uno no puede pasar por alto y muchas veces nos llegan errores de estudiantes, pero es sobre cosas que ya se han planteado dentro del inicio. No es solamente entender qué nos están pidiendo, sino también algunas recomendaciones adicionales. Entonces lean todo el reto, lo interiorizan, lo reflexionan sobre lo que están solicitando, tienen en cuenta las recomendaciones
y presentan el reto. Es muy importante que lo lean bien. Recuerden que el nombre del reto debe ser reto4.py. Nosotros somos muy reiterativos con esto porque siguen llegando errores de este tipo, entonces para que por favor lo tengan muy en cuenta. No utilizar signos de puntuación, es otra recomendación que damos porque va a generar un error. No utilizar texto en los inputs y tener en cuenta que ya pueden tener múltiples valores de entradas en una misma línea, separados por espacios. A diferencia de antes, en los primeros retos que era simplemente un valor individual en cada línea, acá ya pueden meter varios valores, pero separados por espacios. Y recuerden que si con este espacio, si de pronto tienen algunas dificultades y algunas dudas adicionales, pueden ir a mesa de ayuda. En mesa de ayuda, en los videos tutoriales que muestran cómo se deben de cargar los retos que se presentan. Bueno, esa es como la información general sobre el reto número 4. En este momento entonces vamos a proceder a resolver diferentes dudas, inquietudes que se vayan presentando en el chat. Recuerden que si hay una duda muy específica, es necesario que nos aclaren el número del grupo, porque cada grupo tiene un reto diferente. Son 91 grupos y para cada grupo nosotros tenemos que formular un reto diferente. Entonces necesitamos identificar el número. Es fundamental a la hora de resolver dudas o inquietudes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de ese tipo de transmisiones que se puedan realizar. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Bueno, al empezar, Federico Gómez empezó con unas dudas muy específicas de su reto. Voy a leerlo textual. Lo que me ha sucedido con el reto 4 es que difiero en la forma en que se dan las respuestas, ya que si preguntan por el máximo y el mínimo, tanto de las antenas instaladas por departamento como por el tipo de antena. Me parece que no tienen en cuenta, sino que colocan el mínimo en 0. Todo el ejemplo 1 del reto 4. Los ingresos 1 y 4 son del mismo departamento y un mismo tipo de antena. La primera entrada me da una antena. De la entrada 4 me da 20 antenas nuevas y el mismo tipo C que la entrada 1. Interpreto así cantidad mínima 1, cantidad máxima 20 y la respuesta que coloca el ejercicio es A0 y C20. El tipo A no está en este ingreso y aparece en la respuesta, y para el tipo C lo que hacen es sumar y la pregunta es por el máximo y el mínimo. Creo yo que si sumas siempre va a ser mayor esa cantidad que la anterior. Bueno, este reto, el formulador de ese reto es, aunque no tenemos ahí el grupo, deducimos que le pertenece o el autor es Eduardo. Entonces, Eduardo, adelante a resolver esta duda, por favor. ¿Aló, Eduardo? ¿Escucha? ¿Aló? Listo. Sí, ya. En ese reto lo que piden por cada sucursal es la cantidad mínima y máxima de todas las antenas en general. No importa si no se han leído para ese departamento antenas de un tipo en específico, como se especifica. Y tienen que mostrar la cantidad mínima y máxima del total que se hayan instalado. Entonces, si se han instalado, por ejemplo, 20 de tipo C y después se instalaron 10 de tipo C, al final se instalaron 30 en total de tipo C. Es un ejemplo. Y si no se han instalado antenas de tipo A, porque no se leyeron registros de antenas de tipo A, pues el mínimo tiene que ser ese cero antenas de tipo A. Y el máximo, pues el máximo que haya de la suma de todas las antenas instaladas de un tipo en específico. Eso sería. Bueno, veo varias preguntas con respecto a la fecha, que si es el 17, sí, a ustedes les sigue apareciendo el 17 en la plataforma, lo pueden dejar hasta el 17, sin embargo, nosotros estamos
en las comunicaciones, estamos solicitando que se realice hasta el 14 para nosotros poder hacernos unas verificaciones de cuáles son los estudiantes que ya tienen el 60% aprobado para empezar a matricularlos en el ciclo 2. Es un proceso más administrativo. Ustedes tienen hasta el 17, pero estamos motivando que lo realicen hasta el 14. Y en este caso, los grupos que los demás estudiantes se hayan presentado al reto a la fecha de 14 de junio, van a participar para recibir algunos incentivos. Entonces, más que todo, es algo, pues, digamos, si alguien lo puede presentar a 14, genial, pero si de pronto definitivamente no pueden y creen que no está dentro de sus posibilidades, lo dejan hacia el 17. Ya es decisión de cada quien. Entonces, ahí le estoy dando la respuesta como a Jonah, a Karen González, que preguntó por lo mismo, a Carlos Navarro. Yo ya lo había repetido, pero sin embargo les vuelvo a reiterar que en la plataforma aparece hasta el 17, solo que estamos motivando que lo presenten un poco antes. Bueno, vamos a leer más preguntas. El grupo 10, en la tercera salida, preguntan cómo se saca ese promedio. En la segunda esperada, muy a pesar de que es la misma cantidad de entrega de medicamentos, el promedio es distinto. ¿Cómo llego a esa solución? Eduardo. Ok, para el primer caso, de los promedios que se muestran ahí, es el promedio entre todos los medicamentos de los medicamentos. Entonces, es el promedio de la suma de la cantidad de medicamentos programados dividido sobre la cantidad de medicamentos. Caso contrario al siguiente promedio, que es la cantidad total de medicamentos programados dividido sobre la cantidad de pacientes que han programado su entrega. Dividido sobre el total de pacientes que se han atendido en la sucursal. Listo. Así. Entonces, por eso es que los promedios tienden a ser diferentes. Porque no necesariamente la cantidad de medicamentos total, el promedio de la cantidad de medicamentos sobre el total de medicamentos va a ser igual a la cantidad total de medicamentos programados sobre el total de pacientes atendidos. Listo. Preguntan cuándo finaliza todo el proceso de formación del ciclo 1. Depende. Hay unos grupos que están el lunes, miércoles y viernes. Para los grupos que están en esos días, el ciclo finaliza el 18. Son 20 sesiones para cada grupo. El jueves 18. ¿Por qué el jueves? Porque tenemos el lunes festivo de esta semana, la próxima semana también hay otro lunes. Entonces perdimos 2 clases ahí, nos va a tocar reponer una el jueves 18, el miércoles y luego el jueves 18 y ahí finaliza. Para los grupos de martes, jueves y sábado se termina el próximo martes. Entonces así está programada la finalización. La próxima semana ya finalizan ambos grupos. ¿Podrían darnos un ejemplo de cómo se van a ingresar los datos del reto 80? John, por favor, nos compartes cómo se pueden ingresar esos datos. Sí, ya, de uno. Bueno, no sé si ya se estará viendo la pantalla. Sí, pero en este caso comparamos solo la pantalla. Eso, gracias. Listo. Entonces, para el reto 80, lo que se tiene es que se van a leer 2 matrices. La matriz en este caso de la materia orgánica y la matriz del calcio. Entonces nosotros primero lo que vamos a tener es que leer una entrada que nos va a indicar cuántas zonas va a tener cada matriz. Luego se procede a leer la primera matriz, que es la de la materia orgánica. Luego se procede a leer la segunda matriz, que es la del calcio. Esta matriz se va a pasar línea por línea, separada por espacio.
Entonces se pasaría a la primera línea, la segunda línea y la tercera línea. El estudiante debe leer cada línea y debe armar su matriz. Y luego se procede a hacer lo mismo con la segunda matriz. Listo, ok. Bueno, soy del grupo 30, tipo D. Bueno, listo. Ya nos dieron, nos aclararon el grupo. En el ejemplo 2 del grupo 10, en las salidas esperadas de la sucursal 1 y 2, la cantidad entregada es la misma, pero aparecen dos promedios distintos. ¿Cómo calculan ese promedio? Es para Eduardo. Sí, esa es la que ya acabo de responder ahora, que son dos promedios distintos. Uno es el promedio de todos los medicamentos entregados dividido la cantidad total de medicamentos, o sea, K medicamentos, y el otro es el promedio de la suma de todos los medicamentos dividido la cantidad de pacientes atendidos en la sucursal. Listo, gracias. ¿Podrían, por favor, darnos un ejemplo del reto número 73? Sí. Bueno, el 73 realmente es muy parecido al 80. También se tienen dos matrices, en este caso de temperatura y de precipitación. Entonces sería el mismo caso, se lee el número de zonas, es decir, el número de filas que va a tener cada matriz. Ya sabemos que estamos haciendo una comparación por días, entonces la longitud va a ser fija, va a ser de 7. Y es lo mismo, entonces leemos el número de zonas, leemos los datos de la primera matriz por líneas y luego leemos los datos de la segunda matriz también por línea. Y se tiene que proceder a armar estas matrices después de haber leído los datos. Listo. También piden un ejemplo del 78. Es lo mismo, o sea, el 78 también es lo mismo. Bueno, para Se aclararle a tiene los aquí la estudiantes, acidez y el calcio, el número de filas, se lee la primera matriz, se lee la segunda matriz. para aclarar a los estudiantes que nosotros tenemos diferentes retos, todos los 91 son diferentes, pero tenemos, digamos que 5 temáticas. Sobre esas 5 temáticas realizamos variaciones. Entonces, cuando John dice que son similares los de ese rango, de ese número, es porque piden la misma estructura de información. Digamos que los retos no varían con respecto a los conocimientos que se evalúan ahí. Todos tienen, digamos que esa misma estructura y de hecho, pues algunos tienen iguales temáticas por diferentes rangos. Entonces, por eso es que un ejemplo que nos puedan mostrar puede ser aplicable también para mi reto. Entonces, para que estemos atentos no solamente del reto de mi número de grupos, sino que puedo estar atento y de los otros grupos que presenten, y eso nos va a permitir resolver dudas y aclarar algunas cosas del reto propio. En el reto 67, cree que el mínimo no puede ser 1, que tenga el valor de 0. Si aparece 1 que tenga el valor 0, queda invalidado y no puede ser el menos que aparece. Sí, correcto. Acá en el ejercicio lo que se pide es, para el mínimo se pide la menor cantidad de categorías que se presentan por zonas. Pero aquí no se está teniendo en cuenta el 0, es decir, que si nosotros tenemos, por decir algo, un escenario en el que nos queda no apto 0, marginalmente apto 1, moderadamente apto 2 y sumamente apto 3, uno creería que el que menor se presentó sería el 0, pero en este caso no se está teniendo en cuenta, entonces el mínimo debería ser marginalmente un apto que se presentó una vez. Esa nota nosotros la aclaramos aquí, los enunciados del 64 al 81, se puso esa nota aclaratoria aquí en el hipervínculo del enunciado. Entonces, ahí pueden de pronto como revisarlo. Listo. Hablan de... Espérate, vamos acá en el 78, 67. Para el grupo 86, me envió mi reto
y todos, a excepción del ejercicio 2, prueba 2, me salieron bien. Entonces, él dice que él revisó la respuesta esperada del software y le dice que es la misma, en el 86. Bueno, ese caso tendría que revisarlo. Puntualmente. Sí, Entonces, exacto. listo. Ese caso, entonces, por favor, no es necesario que me lo envíes por correo, que lo envíes a info.misiontic y ya nosotros lo revisamos en detalle. A ver qué podemos verificar ahí. Habrán casos, pues, que sí requieren una revisión un poco más detallada. ¿Podrían, por favor, darnos una breve explicación del reto de becas, etnias, estrato e ingresos del grupo 55? Ya que en el PDF las salidas estaban erróneas. Bueno, para el reto de las becas, aquí lo que se tiene son 3 matrices. La primera matriz hace referencia a las etnias de los aspirantes. Se tienen, digamos, N zonas, donde por día se van presentando N aspirantes. Entonces, aquí, como les dije, se tienen las matrices de las etnias, se tienen las matrices de los estratos y se tiene la matriz de los ingresos. Hay que tener presente una cosa, y es que aquí a las etnias se le hace como una especie de codificación. Entonces se entiende que si en la matriz aparece un 1, se está hablando de la etnia sin reconocimiento, 2 afrodescendientes, 3 indígenas y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se haga un conteo de las etnias que por día, entonces tienen que hacer el análisis por columnas de cuáles fueron las etnias que menos se presentaron. En caso que existan 2 etnias con el mismo número, entonces se debe coger la del identificador más bajo. Es decir, digamos que si indígena y sin reconocimiento quedaron con el mismo número, entonces se debería escoger sin reconocimiento. Lo mismo procede para cuando se hace la búsqueda del mayor. También es por día, entonces por columna. Y es lo mismo, si hay 2 números, hay 2 etnias con el mismo número, se debe escoger la que tenga el identificador más bajo. Y luego se pide también que nos den por día cuántos aspirantes continúan en el proceso de selección. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que si no se ingresa una etnia, o sea que si se encuentra algún valor erróneo tanto para etnia, estrato o los ingresos, no va a o sea, se considera un error y ese aspirante no se tiene en cuenta en el conteo. Es decir, si llegase a suceder que todo un día se encuentra con error, entonces ahí el conteo debería ser 0. Listo. Entonces ahora, por favor, dame un ejemplo del reto 4, por favor. El reto 4. Sí, ya, Eduardo. O sea, pero ¿cuál grupo? Por eso, el reto, yo pensé que era el número 4, pues pensé que de pronto era del grupo 4. ¿Será que a eso se refiere? Bueno, entonces, mientras tanto, mientras nos aclaran eso en el chat, por favor, si es el reto del grupo 4 o es el reto 4 de algún grupo, que nos aclaren, por favor, ¿podrían explicar el reto del grupo 18, tipo C? Ok, este reto es parecido al de la hipertensión. Eduardo, ¿lo puedes ampliar un poco? Que no se ve muy bien, por favor. Ampliar la pantalla, John. Está cargando.
Listo. Este reto es similar a los de la hipertensión, en el que les van a pedir N sucursales, K medicamentos y M personas que han solicitado medicamentos. Recuerden que hay varias condiciones que se deben cumplir, que la cantidad de sucursales y la cantidad de medicamentos tienen que ser mayor o igual a 1. Luego ustedes tienen que leer la cantidad de medicamentos para cada sucursal, de los K medicamentos, cada sucursal en una línea. Y luego les van a pedir que lean las M personas que han solicitado medicamentos, para que ustedes nos digan lo que está listado abajo, que por cada sucursal, pues tienen que mostrar el número de sucursal, el tipo de medicamento con la menor cantidad de existencias luego de realizar la entrega de las ya programadas, el número con la mayor después de realizar la entrega de las existencias ya programadas, la cantidad mínima, máxima y promedio de las existencias programadas para la entrega entre los K tipos de medicamentos, y el promedio de existencias programadas independientemente del tipo por paciente en la sucursal correspondiente. Cabe destacar que la cantidad de pacientes en la sucursal correspondiente se ve afectada por una nota que se presenta debajo de la tabla, que es que si no se encuentra la categoría, o sea, un valor distinto a ayunas o postprandial, o la sucursal donde está atendido el paciente no es válida, o el tipo de medicamento no es válido, o la cantidad de dosis es menor a 0, no se realiza la entrega de ningún medicamento y el paciente tampoco se toma en cuenta en el conteo de pacientes por sucursal. Tienen que tener clara esa nota. Y en la tabla les muestra para cada uno de los rangos si se programa o no la entrega. Por ejemplo, si una persona que en ayunas presenta una glucosa de 0.5, no se le programa la entrega a pesar de que él las haya solicitado. Y al final se debe mostrar el número de la sucursal con menor cantidad de existencias programadas del medicamento de tipo 1 y la sucursal con mayor cantidad de existencias programadas del medicamento de tipo 1. Y recuerden que si se encuentran dos sucursales que tienen la misma cantidad de algún medicamento programadas que sean iguales, se toma la que tenga el menor identificador, el menor número. Entonces ahí en el ejemplo, vamos a mostrar el ejemplo. Subo un poco. Ahí podemos ver que trabajamos con 3 sucursales, 3 tipos de medicamentos y 5 personas que han solicitado medicamentos. Entonces, por ejemplo, para la primera sucursal se tienen 328 existencias del medicamento 1, 27 del medicamento 2 y 540 del medicamento 3. Para la segunda sucursal se tienen 94 existencias del medicamento 1, 228 del 2 y 897 del 3. Y para la sucursal 3 se tienen 520 del 1, 29 del 2 y 996 del 3. Y luego se procede a leer la información de las 5 personas. Entonces, la primera persona se atiende en la sucursal 3, solicita el medicamento 2 y solicita 17 existencias. Con un nivel de glucosa normal, con un ayunas en normal, y el nivel de glucosa es de 0.845, como se mencionó previamente. Si en ayunas no se encuentra entre ayunas y postprandial, esa persona no entraría en el conteo y tampoco se realizaría la programación de las existencias. Entonces, esa persona queda invalidada. Lo mismo que para la segunda y la tercera persona, porque en ayunas no pertenecen ni a ayunas ni a postprandial. Luego, la siguiente persona es atendida, pide sus medicamentos en la sucursal 3, pide el medicamento 2 y pide una existencia del medicamento 1. Esa persona está en ayunas con un nivel de glucosa de 0.448. Si nos remitimos a la tabla, nos damos cuenta de que una persona en ayunas con un 0.448 está en rango normal, entonces no se va a programar la entrega de medicamentos para esa persona. Y finalmente, la última persona pide los medicamentos en la sucursal 1, pide el tipo 1 de medicamentos
pide 32 medicamentos y tiene un nivel, están ahí unas postprandial con un nivel de glucosa de 1.042. Si nos remitimos a la tabla, nos damos cuenta de que esa persona se encuentra en un rango elevado, por lo tanto, sí se deben programar la entrega de medicamentos. Al final, en la salida, se tienen que mostrar para cada sucursal cuánto las primeras líneas, por ejemplo, para la primera sucursal de tipo 2 tienen 27 existencias al inicio, no se programaron existencias del medicamento de tipo 2, por lo tanto, al final van a seguir siendo las mismas 27. Lo mismo para las de tipo 3. Ellos tienen 540, pero nadie programó ninguna de tipo 3 en la sucursal 1. Entonces siguen siendo las 540, lo mismo para las siguientes sucursales. Luego, el promedio, miren que las únicas existencias que se entregaron fueron las 32 del medicamento 1 para la sucursal 1. Por lo tanto, para la siguiente salida, se muestra que la cantidad mínima de algún tipo de medicamento, en este caso de entre los medicamentos 1 al 3, es 0, porque, por ejemplo, del medicamento 2 y 3 no se programaron, entonces esa cantidad es 0. Y la cantidad máxima es 32, que es la del medicamento 1, que fue la que se programó. Y luego viene la cantidad promedio, que es sumar todas esas que se programaron y dividirlo sobre la cantidad total de medicamentos. Entonces, 32, que fueron la cantidad total que se programaron, dividido la cantidad total de medicamentos, que es 3, da 10.67. Luego, para la siguiente entrada es la cantidad total de medicamentos dividido sobre la cantidad de pacientes que fueron atendidos en esa sucursal. Miren que en la sucursal 1 únicamente válidos se atendió una persona. Entonces, la cantidad total de medicamentos programada para esa sucursal fue 32 y una persona, pues 32 dividido 1, pues da 32. Para las siguientes sucursales, como no se programaron medicamentos de ningún tipo o las personas que se atendieron eran inválidas, pues los promedios van a ser 0 para todos los casos. Y finalmente, para la cantidad del medicamento 1, en la sucursal 2 y 3 se programaron 0 medicamentos de tipo 1. Por lo tanto, se tiene que seleccionar la menor, la que tenga el menor identificador, en este caso la sucursal 2, por eso es la que se muestra ahí. Y finalmente se tiene que mostrar la que tenga el mayor valor, y en este caso es la sucursal 1, que programó 32, y pues se muestra el número 1, seguido de los 32 existencias de medicamento 1 que se programaron. Listo, gracias. Alguien nos pregunta sobre el porcentaje mínimo para cada reto de programación en inglés. Inglés tiene un valor del 20% y todos los retos de programación, los 5 retos, tienen un valor del 80%. Un estudiante tiene que aprobar mínimo el 60% para poder pasar al otro ciclo. Entonces, si gana el reto 3, 4 y 5, pasa. Si gana inglés del 20%, el reto 5 y 4, pasa. O sea, si el 1 y el 2, el 3 y de inglés, pasa. Entonces, ya saben que el 80% es de programación, el 20% de inglés. Y creo que ese 20% de inglés está dividido en varios exámenes de diferentes porcentajes. Bueno, recuerden que en el canal de YouTube pueden encontrar esta misma explicación, pero del reto 3, del reto 2, del reto 1. Ahí pues pueden encontrar este mismo espacio, lo hemos hecho con cada uno de los retos y también lo vamos a hacer con el reto número 5. Entonces ya saben que ahí en el canal de YouTube, en este canal en el cual estamos haciendo la transmisión, pueden seguirlo y pueden ver los videos, suscribirse y ahí pueden mirar entonces los videos de los retos anteriores. Preguntan, ¿cuál es el porcentaje mínimo? Perdón, ya lo leí. La otra pregunta es si es correcto para el grupo 57G las entradas separadas por espacio. Sí, para el 57.3 las entradas
va a ser lo siguiente. Se va a leer el número de zonas, que esto nos va a indicar pues el número de filas. Estas entradas luego se lee la primera entrada, las primeras tres, que son los aspirantes, la matriz de aspirantes. La siguiente tres es la matriz de estratos y luego la matriz de ingresos. Estas se van a enviar en una misma línea separadas por espacios, si es correcto. Listo. Una explicación rápida del 25, por favor, gracias. Ok. Lo que les piden en el reto 25 y tanto en los retos del 19 al 25, porque son del mismo estilo, solo que con partículas distintas, es que se lean N ciudades a analizar y la cantidad de sensores, o sea, de lecturas de distintos sensores, M. Y luego para cada una de esas lecturas se lee el número de la ciudad donde fue tomada la lectura y el valor de la lectura, de la concentración. Entonces, una vez que ustedes hayan leído y hayan hecho lo que tengan que hacer con los datos, pues lo que les pedimos es que para cada una de las ciudades se tiene que mostrar por pantalla primero el número de la ciudad, seguido de el mejor ICA, el ICA promedio y el peor ICA para esa ciudad. El mejor ICA es el menor, el ICA promedio pues será el promedio de todos los ICA y el peor ICA pues será el ICA mayor. Si una ciudad no presenta lecturas, pues los ICA deben ser de un 0, de 0. Todas las tres valores previamente mencionados. Luego se les pide que para cada una de las alertas, verde, amarillo, naranja, rojo, morado y marrón, pues que muestren la cantidad de ICAs que se presentaron. Y en el orden previamente mencionado, o sea, primero tienen que mostrar las del verde, después las del amarillo, naranja, rojo, morado y marrón. Y finalmente, tienen que mostrar la cantidad de ICAs que son menores al promedio, iguales al promedio y mayores al promedio. Y si una ciudad no presenta lectura, todos los valores tienen que ser 0. Entonces, eso queda más claro con un ejemplo. Miren que estamos trabajando en ese ejercicio, en el primer ejemplo, con 3 ciudades y 5 lecturas de sensores. Entonces, la primera lectura es para la ciudad 2 con una concentración de 0.151, después la de la ciudad 3, después una de la ciudad 1, una de la ciudad 2 y otra de la ciudad 2. Entonces, en la salida esperada, como pueden ver, en este caso, para la ciudad 1 nada más hubo una concentración. Se calculó su ICA con esa concentración y pues nos da 4.51. Debido a que no hay más concentraciones, el mínimo va a ser ese, el promedio va a ser ese mismo y el máximo va a ser ese mismo. La cantidad de alertas es, pues, verde 0, amarillo es 0, naranja es 0, rojo es 0, morado es 0 y marrón es 1, que es ese 4.51. Luego, la cantidad de ICAs que son menores al promedio para esa ciudad, pues no hay ninguna menor, hay una que es igual, que es el mismo, y no hay ninguna que sea mayor. Luego, para la ciudad 2, se han leído tres concentraciones. Entonces, la concentración que generó el menor ICA fue el de 1, el ICA que es menor generado por esas concentraciones fue de 133.67 y el mayor fue de 312.00. Aquí no se muestra el otro ICA intermedio, sino que se muestra el promedio de los tres. Los tres ICAs al final se sumaron y se dividieron sobre la cantidad de lecturas, que en este caso fueron 3, y se muestra que el ICA promedio fue de 236.78. Luego, esos 3 ICAs, uno de ellos fue naranja, otro morado y otro marrón, como pueden ver ahí. Y por eso es que la siguiente entrada es de esa forma. Y luego hay un ICA que fue menor al promedio, que es el menor, que es el de 133.37, y 2 que fueron mayores al promedio, que son el de 312, y el otro que no se muestra aquí listado.
Y para la ciudad 3, como nada más se leyó una sola concentración, pues se muestra que el mínimo, el promedio y el máximo es el ICA generado por esa concentración, que el ICA generado es un 275.13. Ese es un ICA morado, por lo tanto en morado se muestra que hay un registro y en los demás no hay ninguno. Y la cantidad de ICAs iguales al promedio, pues es igual a 1, y la que sean menores al promedio no hay y mayores al promedio tampoco hay. Y listo. Ok, ¿me confirmas ese es cuál? ¿Qué número? Ese fue el 25, pero toda esta explicación también funciona para los retos del 19 hasta el 25. Bueno, entonces, por favor, el grupo número 3, es explicarlo y especialmente los datos de entrada y de salida. Enfoquémonos en los datos de entrada y de salida del grupo 3. Grupo 3, listo. Entonces, los datos de entrada que se les piden, primero que todo, son la cantidad de sucursales, la cantidad distinta de medicamentos y la cantidad de personas que van a solicitar medicamentos. Luego, se le dan la cantidad de medicamentos por cada una de las sucursales. Y luego se le dan la información correspondiente a cada persona. En este caso, en la información correspondiente a cada persona, el primer valor es la sucursal donde él solicita el medicamento, el segundo valor es el medicamento que él solicita, el tercer valor es la cantidad de dosis o existencias que él solicita, y los últimos dos valores son la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, lo que tienen que mostrar por salida, ahí está listado. Para cada una de las sucursales se tiene que mostrar el número de sucursal, el número de medicamentos con la menor cantidad de existencias luego de realizar la entrega de las ya programadas, el número del tipo de medicamento con la mayor cantidad de existencias luego de realizar la entrega de las ya programadas. Recuerden que eso es para cada una de las sucursales. Cada sucursal tiene una cantidad programada de medicamentos distinta. Luego la cantidad mínima, máxima y promedio de existencias programadas para entrega entre los K tipos de medicamento. Entonces, al menos para calcular ese promedio, tendrían que sumar las programadas de todos los tipos de medicamentos y dividirlo sobre el total de tipos de medicamentos. Y finalmente, el promedio de existencias programadas independientemente del tipo por paciente en la sucursal correspondiente. Recuerden que hay una cantidad de pacientes que se atienden en la sucursal. Recuerden que si hay un paciente que no entra, que a pesar de que no se le programen la entrega de medicamentos, pues igualmente fue atendido en esa sucursal. Entonces, esa persona también entra dentro del conteo de pacientes. Y lo que tienen que hacer es coger todos los medicamentos que se han programado, no los solicitados, sino los programados, sumarlos y dividirlos sobre la cantidad de total de pacientes que solicitaron en esa sucursal, que sean válidos. Finalmente, se debe mostrar la sucursal con la menor cantidad de existencias programadas para la entrega del medicamento de tipo 1 y la cantidad de la sucursal con la mayor cantidad de existencias programadas para entrega del medicamento de tipo 1. Si hay varias, pues selecciona la que tenga menor identificador, menor número. Entonces, en el ejemplo se puede ver que en el primer ejemplo, que la cantidad de sucursales son 3, la cantidad de medicamentos son 3 y la cantidad de personas que van a solicitar medicamentos es 5. Luego se leen para cada una de las sucursales los 3 medicamentos, en este caso porque son 3, pero pueden ser más, dependiendo de la entrada anterior. Y entonces para la primera sucursal el medicamento 1 tiene 141, el 2 11 y el 3 618. Para la segunda sucursal tienen 427, 110 y 26. Y para la tercera 467, 260 y 950. Y luego se pasa a leer los registros de cada una de las personas. Y si la persona aplica dentro de los rangos donde se programa la entrega, que ahí hay un campo en la tabla que dice se programa la entrega, sí o no, pues si se programa la entrega, eso se tiene que ir guardando para después calcular todos los valores
finales que se les piden. Al final, pues, para la sucursal 1 en la salida esperada, el medicamento que quedó con menos existencias luego de entregarla ya programada fue el 2, con 11. El 3 con 600, el que tiene la mayor cantidad de existencias luego de entregarlas programadas es el 3 con 640. Luego, la cantidad mínima de existencias programadas es 0. La máxima es 38 y el promedio entre todos los medicamentos es 12.67. Y luego, por paciente, la cantidad promedio es de 19. Lo mismo para la sucursal 2. Luego de realizar la entrega de los medicamentos, la que queda con menos es la 3 con menos 5. Y la 1, que es la que tiene más, con 427. Y lo mismo para los promedios. El mínimo, el promedio y el máximo entre los medicamentos. Y el promedio entre para las personas que fueron atendidas en esa sucursal. Y lo mismo para el 3. Luego de realizar la entrega, la que queda con menos es la 2 con 202. Y la que queda con más es la 3 con 950. Los promedios entre los medicamentos están ahí. El mínimo es de 0, el máximo es de 8 y el promedio es de 2.67 y por persona el promedio es de 8 y al final, como en ninguno de las sucursales se programó la entrega de medicamento 1, entonces se tienen que mostrar la que tenga el menor identificador. La menor cantidad es 0 porque no hubieron programadas para la sucursal 1. Y la mayor también es 0, porque no hubieron programadas en ninguna de las sucursales, pues también es la 1, porque es la que tiene el menor identificador. Y esas serían las entradas y salidas esperadas de ese reto. Listo, gracias. Nos hablan en estos momentos, nos dicen que por favor algo del reto 48 en la explicación. Listo. Bueno, el grupo 48 se tiene lo del IRCA. Ellos van a recibir como entrada el número de zonas que se van a analizar. Luego de estas zonas van a haber un número de lecturas. Estas entradas, pues, como siempre, según viene el reto 3, se envía la línea separada por espacios y ellos deben armar la matriz. En este caso, lo que se tiene acá es que la primera columna de estas entradas hace referencia a un identificador de zona. Entonces, las lecturas vienen a ser las de la columna 2 en adelante. Entonces aquí lo que se pide es que se cree la matriz y se vaya a calcular una nueva matriz. Entonces, según esta matriz, lo que se quiere es que la primera columna siga siendo de los identificadores y las demás columnas nos digan las entidades, o sea un conteo de las entidades que se debieron notificar según el rango en el que caen las lecturas. Entonces hay que tener en cuenta que para este rango del 0 al 5 no se tiene en cuenta en el conteo de estas, o sea, el conteo se tiene en cuenta a partir de las personas prestadoras, mejor dicho, de este rango hasta este rango, puesto que esto realmente no son como entidades, esto es simplemente como una notificación, una alerta que se tiene una recomendación que se debe tener en cuenta. Luego se pide que se imprima esta matriz, pero va a ser en orden según los identificadores, van a tener que estar ordenados de menor a mayor. Y por último, se quiere que se muestre una lista que sea la suma de todas las entidades que se notificaron, del total de veces que se notificó cada entidad. Para esto realmente lo que tienen que hacer es una suma por columnas de las matrices, de las columnas de la matriz, sin tener en cuenta
el identificador. Listo. Bueno, por cuestiones de tiempo no alcanzamos pues a avanzar en cada uno de los retos específicamente. Nos preguntan si los comentarios que se colocan al código afecta o interfiere con CodeGrade. Un comentario no. El comentario no. Si se refiere, digamos, pues, al comentario que se hace con numeral. No, eso no afecta. Bueno. Listo, ya nos preguntan sobre otros grupos específicamente. Como les digo, pues por cuestiones de tiempo no alcanzamos a avanzar específicamente en todos los grupos. Aclararemos otro par de grupos y ya de esa forma daremos cierre a este espacio. De igual forma, si tienen errores, algún error que evidencien en el reto, lo pueden enviar al correo de mesa de ayuda y nosotros ahí estaremos muy pendientes de resolverlo. Los enunciados son muy escuetos en el reto de 78. Por favor, explicar los resultados de las categorías. Bueno, esta explicación funciona tanto para el reto 60, o sea, del reto 64 al 81. Entonces voy a mostrar aquí un ejemplo que yo tenía del reto 65. Entonces nosotros aquí tenemos, cierto, una matriz de acidez para el caso del 78 y tenemos una matriz del calcio. Entonces lo que nosotros pedimos es que se haga la comparación teniendo en cuenta que las posiciones corresponden entre sí, es decir, la acidez en la posición 1,1 hace referencia también al calcio en la posición 1,1. Entonces esto aquí tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo en retos pasados, que es que nos pasan las dos variables, tenemos que calcular en qué categoría caen y escoger una de las categorías, teniendo en cuenta que si las categorías empatan, pues se escoge esa categoría, y si no, se escoge la peor. Entonces, aquí tengo un ejemplo para el 65. Entonces, lo mismo, se tiene la entrada del número de zonas. Esto es por días, recuerden. Entonces, se lee primero la primera variable, la matriz de la primera variable, la matriz de la segunda variable, y luego procedemos a hacer un análisis de las posiciones a posición. Entonces esto sería para la zona 1, se tiene que analizar este con este, calculamos qué categoría da, para este caso fue sumamente apto, y así con cada una de estos valores para todas las zonas. Entonces para la zona 1 tenemos así, este es el resultado que nos da, para la zona 2, para la zona 3. Luego lo que se pide es que se muestre el conteo total de las categorías separadas por un espacio impresas en este orden. Entonces, para este caso puntual del grupo 65, lo que se tiene es este conteo que nos dice que los no aptos fueron 4. Entonces, van a imprimir el número 4. Los marginalmente aptos fueron 10, los moderadamente aptos fueron 5 y los sumamente aptos fueron 2. Entonces, aquí la salida sería 4, 10, 5, 2. Luego, se pide por zona cuál fue la categoría que más se presentó. Entonces tenemos que para la zona 1 hubo un total de sumamente aptos hubieron 2, de marginalmente aptos hubieron 2 y de moderadamente aptos hubieron 3. Entonces el que más se presentó fue el moderadamente apto. Para la zona 2 el que más se presentó fue el marginalmente apto con un conteo de 4, y para la zona 3 el marginalmente apto nuevamente con un conteo de 4. Luego, para la siguiente se pide la categoría que menos se presentó. Entonces, en este caso, para la zona 1 tenemos que los que menos se presentaron fueron sumamente apto y marginalmente apto. Entonces vemos que ambos tienen el mismo valor, pero acá se explica que si se tiene el mismo valor, se debe escoger la mejor categoría. Entonces, por eso, acá la mejor categoría será sumamente apto y esta es la que se va a escoger. Para la zona 2, el que menos se presentó fue el no apto, y para la zona 3, el que menos se presentó fue el no apto también. Listo, gracias. Vamos a finalizar con el ejercicio del grupo 39, que no se han mostrado ejemplos de ese tipo de retos que sirven desde el 37 hasta el 46.
Ahí también hay una pregunta de Nompi. El CodeBreak, ya hicimos las pruebas y funciona correctamente, entonces lo pueden utilizar. Ok, en este reto lo que les piden es que lean primero la cantidad de personas de pacientes que se van a evaluar en esta sede médica, y luego una estructura como la que se muestra ahí en la tabla, que tenga las columnas de género y las lecturas de toda una semana, o sea, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Esa información es la que ustedes deben leer para los N pacientes. Género y la información de los 7 días. Luego, lo que se les pide que muestre es cuál es el género, número y alerta del paciente con el promedio de lecturas más alto. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es, con las 7 lecturas que se leyeron previamente, pues calcular el promedio, y con ese promedio, la persona que tenga el promedio más alto va a ser la que ustedes muestran ahí. Puede darse el caso en el que haya 2 personas que tengan el mismo promedio. Pues ustedes tienen que mostrarles la información de la persona que primero se encuentre. Por ejemplo, si hay una mujer y un hombre con el promedio más alto y la mujer se encuentra primero que el hombre, pues tienen que mostrar la información de la mujer. Si se encuentra primero el hombre, pues tendrán que mostrar la información del hombre. Y lo mismo para el segundo literal, que les pide que cuál es el género, número y alerta del paciente con el promedio de lecturas más bajo. Si hay más de un paciente, pues se mostrará la información del primero que se encuentra. Ahí está. Y luego, cuántos hombres y cuántas mujeres se encuentran dentro del estudio. Entonces, en el ejemplo se puede ver que tenemos 5 pacientes y se tiene para el primer paciente, que es en este caso, en el reto 39, el 1 es una mujer y tiene sus 7 registros de hemoglobina. Luego se lee la información de un hombre y tiene sus 7 registros de hemoglobina, la información de otro hombre, la información de otra mujer y la información de otra mujer para cada uno. Finalmente, pues en la salida, la persona que tiene el promedio más alto es un hombre con un 13.60 y eso le genera una alerta normal. Y la persona que tiene el promedio más bajo es una mujer que tiene el promedio de 11.26 y eso le genera una alerta baja. Y al final, pues se muestra cuántos hombres y cuántas mujeres se encuentran en el estudio, dependiendo de las lecturas. Como mencionamos previamente, 2 hombres, se leyó la información de 2 hombres, entonces 2 hombres presentaron el estudio y se leyó la información de 3 mujeres. Por lo tanto, 3 mujeres presentaron el estudio. Y ese serían todos los ejercicios del 37 al 46, claramente tomando los rangos correspondientes en su tabla al momento de calcular las alertas. Bueno, de esta forma damos por terminado este espacio. Por cuestiones de tiempo, el canal institucional pues, de YouTube no podemos utilizarlo más de 1 hora, entonces ya tenemos que terminarlo. Sin embargo, si tienen, como les digo, alguna duda, inquietud específica, la pueden enviar al correo de la mesa de ayuda. Estaremos atentos a resolver las dudas que se puedan presentar. Algo importante es que, aunque les aparezca el 17 en plataforma para el reto, nosotros estamos sugiriendo y estamos motivando a que los estudiantes lo realicen mucho antes y que avancen bastante en esos procesos para que, de hecho, estamos dando incentivos también, estamos a los grupos que más avancen en la presentación de los retos, van a participar en los sorteos. Entonces, todo eso es bien importante para que vayamos avanzando en ese proceso y poder identificar a los estudiantes que van a pasar a ciclo 2 y empezar a hacerles el proceso de matrícula en el próximo ciclo. Entonces, los invitamos a que lo realicen lo más pronto posible. Espero que espero que hayan entendido, que este espacio haya sido provechoso para todos los participantes y les deseo éxitos pues, en ese proceso de la presentación de los retos y de los aprendizajes que vienen abordando en el ciclo. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Ya entonces daremos por terminado el día de hoy. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.